Esto es Alina Fußball, yo soy Alina y en este episodio hablaremos de los diptongos en alemán. Si no han chequeado el video anterior, que es la introducción a toda esta serie de videos, allá encontrarán una introducción a la pronunciación del alemán. Nos enfocamos en las vocales y acá veremos los diptongos, es decir, combinaciones de vocales. Primero que nada, como lo dice la pantallita que tengo abajo, te sorprenderás al notar que las reglas de pronunciación del alemán son más sencillas que las del idioma inglés. ¿Por qué hago la comparación? Porque existe un mito urbano que dice que el alemán es imposible de pronunciar, que eso nadie lo logra. Es mentira. De hecho, por experiencia, puedo decir que el inglés, las reglas de pronunciación se cumplen a un 70% y el resto es una locura. A veces es difícil hallar la pronunciación de las palabras. Mientras que en alemán, gracias a las reglas que existen, la mayoría de las palabras podemos descifrar su pronunciación. El reto del alemán viene más adelante cuando empecemos a juntar muchas palabras, cuando observemos la gramática. Por allá está el reto, pero en la pronunciación, créanme que se van a sorprender que no es tan complicada. Como podemos ver en este documento, pues nos indica Diphthonge. Tenemos los diptongos y estos son los que encontramos en alemán. En esta partecita se me pasó uno que es el siguiente. La combinación de la vocal IE es un diptongo que no está aquí. Se me pasó por alto, lo siento, pero bueno, eso lo veremos en este video. Entonces comencemos por el orden que tenemos acá con el color rojo. Entonces, cuando en alemán tenemos la combinación de vocal E, I, A, I, E y la Y, A, I, E, Y, se pronuncia I. Entonces miren que por ejemplo aquí sí cambia la pronunciación. I, la E no se lee como E, sino que se lee como A. Entonces tenemos I, aquí se mantiene I, aquí vuelve y cambia I, y aquí pues se mantiene. Entonces, para poder entender esto en contexto, como lo hicimos en el video anterior, vamos a leer ya sea los nombres de los equipos de la Frauen Bundesliga o nombres de jugadoras que participan en la Frauen Bundesliga. ¿Por qué? Porque ya saben, vamos a aprender alemán a través del fútbol. Y pues como en la Frauen Bundesliga se habla alemán, pues lo haremos a través de los jugadores de la Frauen Bundesliga. Comencemos por observar los nombres de los equipos de fútbol. Por ejemplo, pues, el que todos conocen. Miren que aquí tenemos ya el primer diptongo. Bayern München. Si seguimos, este es uno de mis equipos favoritos. Y aquí tenemos el diptongo, que el primero que vimos. Este es el de Eintracht Frankfurt. Seguimos, aquí tenemos otro diptongo. Vamos a ver si le quito que no quede con la M. Exacto. Entonces este equipo se lee TSG Hoffenheim. Hoffenheim. Aquí no tenemos diptongos. Aquí tenemos otro diptongo. Bayer 04 Leverkusen. Entonces acá, como dato curioso, muchas personas se confunden con el nombre de Bayern y Bayer. Este se lee Bayer y este se lee Bayern. Seguimos y tenemos el siguiente diptongo I. Este se lee Freiburg. El equipo que yo creo que también muchas personas conocen, que hay Red Bulls por todas partes. Está el de Brasil, el Red Bull Bragantino, el Red Bull New York, si no me equivoco, el de Austria, ¿cuál es el Red Bull? Se me va, pero lo que sea. En Alemania el equipo de Red Bull está en la ciudad de Leipzig. Y bueno, aquí tenemos un diptongo que pues este no te representa problemas. Este se lee Duisburg. A veces la I casi que se apaga y queda solo la U, Duisburg. Pero pues sí, como lo vieron, muy importante, uno de los diptongos en alemán que tiene mayor frecuencia es este. Eintracht. Eintracht, Freiburg, Leipzig,
Por todas partes encontramos ese diptongo. Mirando nombres de jugadoras, por ejemplo, tenemos el nombre de Laura Freigang. Freigang. Aquí está el diptongo. Jela Veit. Aquí tenemos el mismo diptongo. Jela Veit. Y de nuevo, en el capítulo anterior revisamos su nombre y aquí también nos va a servir para el diptongo. Su apellido es Kleinherna. Sofía Kleinherna. Si ven, este diptongo aparece por todas partes y es fácil, no tiene pierde. El siguiente diptongo es la combinación de la vocal AU. Este tampoco tiene pierde, se pronuncia tal cual se ve, AU, aunque podemos también encontrar algunas variantes de sonido que empieza a cerrar como en O. Entonces uno puede leerlo, por ejemplo, Frau o Frau. Otro que aparece mucho y que sí le debemos prestar mucha atención es el siguiente o los siguientes dos. Por ejemplo, miren, la combinación EU no se lee como la vemos así escrita, sino que se lee hoy. Para nosotros que hablamos español nos podemos guiar o tener un apoyo. Cuando vemos esa combinación EU, pensamos en la palabra hoy, el día de hoy. Entonces ese hoy es ese sonido. Cuando vemos EU es hoy. Por ejemplo, podemos leer el nombre de otra de mis jugadoras favoritas del Eintracht Frankfurt. Ella juega, si no me equivoco, en la selección suiza y su apellido es Huitela. Geraldine Huitela. Entonces, si ven, aquí tenemos el diptongo Geraldine Huitela. El otro diptongo que también suena hoy es cuando tenemos la combinación de vocales AU y la A tiene la diéresis, es decir, los dos punticos arriba. Entonces, cuando observamos eso, ya sabemos que debemos pensar en el sonido hoy. Entonces, esta palabra se lee Fräulein. Fräulein. Como estos diptongos no son de tan alta frecuencia como el I, es decir, la combinación EI, entonces la verdad me fue difícil encontrar en los jugadores, en los equipos, ese diptongo. Entonces podemos hacer uso del ChatGPT para encontrar palabras con las cuales practicar. Entonces podemos hacer lo siguiente, decirle al ChatGPT, por favor, palabras en alemán con, y podemos marcar aquí la diéresis. Podemos poner en comillas como para terminar de guiar a ChatGPT. Si no escribimos lista antes, podemos indicar lista. Vamos a ver qué nos dice ChatGPT, qué ejemplos nos coloca. Exacto, miren, inmediatamente podemos encontrar palabras con ese diptongo para que nosotros podamos practicar. ¿Qué hace ChatGPT? Miren que nos está mostrando una lista de 10, generalmente pone una lista de 10 si uno no indica el número, pero hay algo que para mí es una crítica que hay que tener mucho cuidado, y para ustedes que están aprendiendo, si son novatos en el proceso de aprender un idioma, tengan mucho cuidado, no depender de las traducciones. ChatGPT inmediatamente está arrojando traducción, para mí es equivocado porque no nos ayuda, o mejor dicho, no le ayudamos al cerebro a que empiece como a buscar información en contexto, sino que busca es una traducción, y eso pues recarga la mente de mucho trabajo porque tiene que pensar en dos idiomas. Y recuerden, los idiomas existen para hacer referencia de vivencias de un pueblo. Los idiomas no existen para ser traducidos. Entonces, esto de la traducción es un poquito problemático, hay que ir con mucho cuidado. Así que si ustedes no quieren que esto suceda, pueden, por ejemplo, copiar el prompt, o sea, la instrucción que le dieron a ChatGPT de nuevo, la pegamos y le decimos evita traducir. Listo. Ya no tenemos la traducción, ya nosotros por nuestra cuenta pudimos investigar con nuestras herramientas el significado de esas palabras, pero sin traducción en lo posible. Bueno, tenemos las palabras. Entonces tenemos, por ejemplo, Äußerung, Häuser, häufig, Räume, Träume, Läuse.
Miren que aquí arrojó un error ChatGPT. No está el diptongo con la U. Esta palabra se lee feta. Pero si tenemos boiche, boime, kroita. Sí, ChatGPT, recuerden, presenta errores, no es perfecto, pero a medida que lo usamos se va perfeccionando. Así que hay que tener paciencia. Si ustedes ven algo que como que no les cuadra, no le crean 100% a ChatGPT. Bueno, y finalmente el diptongo que se me había pasado por alto ponerlo ahí abajo es el diptongo IE. Este es de muy alta frecuencia en el alemán, como el diptongo EI que se lee I. Entonces cuando ustedes vean combinación IE, es simplemente una I un poquito larga, como lo vimos en el capítulo anterior. Otra de las jugadoras que me fascinan en el Eintracht Frankfurt es Pia Sophie Volta. ¿Sí ven? Aquí está el diptongo Sophie. Pia Sophie Volta. Y de nuevo, si tenemos dificultades en encontrar palabras con las jugadoras, podemos hacer uso de ChatGPT. Y entonces voy a hacer de nuevo, copio la última instrucción que fue la que me funcionó mejor y simplemente le cambio el diptongo y pues nos va a arrojar una lista para que nosotros podamos practicar. Hacer esto en ChatGPT sin poner contexto, como lo dice, sin contexto, nos descontextualiza el proceso de aprendizaje, pero bueno, nos da una pequeña guía. Porque recuerden, como este canal se enfoca totalmente en fútbol, el contexto que utilizamos para aprender alemán es el fútbol, o sea, algo que esté centrado para todas las personas que estamos aquí. Al hacerlo así en ChatGPT, como lo estoy haciendo, se sale un poquito en contexto, ¿sí? Aunque podemos intentar algo. Voy a copiar esta instrucción porque tiene todo lo que necesito, pero voy a hacer algo. Palabras en el contexto del fútbol. Vamos a ver qué nos arroja ChatGPT. Bueno, hay algo interesante. De nuevo cometió el error de traducir. Entonces nos tocaría volverle a decir que no traduzca. ¿Qué hizo? Por un lado nos buscó en la mayoría palabras con artículos. Vean que tiene esto, un artículo definido, eso lo veremos más adelante, no se preocupen. Entonces, bueno, en cualquier caso, si nos arrojó palabras que necesitamos, por ejemplo, esta se lee die, esta tiene el diptongo, como lo pueden ver, die Spieler. Este tiene un diptongo diferente, pero lo tiene acá en el artículo, el que necesitamos, que es die. Acá, muy interesante Schiedsrichter, Spiel, Taktik, pues no lo tiene, pero lo tiene en el artículo. Entonces lo que hizo ChatGPT fue o ponerlos en los artículos o en los sustantivos, o sea, en estas palabras. Entonces aquí podemos tener una cercanía ya al contexto del fútbol. Recuerden, tratar de evitar traducciones, pero miren que nos podemos ayudar con ChatGPT para encontrar lo que necesitamos practicar. Finalmente, para darle cierre a este video, tenemos las palabras, pero no sabemos o queremos saber cómo se pronuncian porque definitivamente no sabemos cómo, nos perdimos. Podemos hacer uso de diccionarios. Por ejemplo, este diccionario a mí me gusta mucho, pero a veces es un poquito complejo. A veces no encuentro lo que necesito, pero es un diccionario de todas maneras muy completo, muy poderoso. Y bueno, vamos a hacer uso de él para conocer algo de la pronunciación, perdón. Entonces voy a copiar esta palabra, la pego acá y en este icono podemos escuchar cómo se pronuncia. Voy a aumentar un poco. Der Schiedsrichter. Der Schiedsrichter. Como podemos escuchar, es una muy buena pronunciación, o sea que este diccionario nos puede ayudar muchísimo. Pueden simplemente digitar en el buscador de Google DWDS, inmediatamente les va a aparecer, no hay pierde. Así que sí, podemos hacer uso de este diccionario para escuchar la pronunciación y así ayudarnos a practicar estos diptongos. Muchísimas gracias por haber estado en este video. Si les gustó el contenido, si les es de mucha ayuda, pueden aquí en el canal revisar
invitarme a un café, una pequeña donación en PayPal si lo consideran, como agradecimiento por este contenido. Y pues bueno, no siendo más, les agradezco mucho de nuevo haber estado aquí. Suscríbanse al canal, lo pueden hacer en la campanita, marquen todas las notificaciones, like, compartan. Y ya saben, en este canal también hablamos de Frauen Bundesliga, lo hacemos en alemán, hablamos de fútbol internacional en inglés y también en español, hablamos de fútbol de Colombia y fútbol a nivel suramericano. Así que no siendo más, nos vemos en el próximo video.